Muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Gabriel Condori Flores. Soy estudiante de la Universidad Aquino de Udabol de la carrera de Liderazgo Pastoral. Y quiero hablarles acerca de un tema muy importante que es la situación social en Bolivia. Sabemos que en Bolivia estamos viviendo por momentos distintos, estamos viviendo por tiempos donde la gente trabaja conforme a lo que ellos piensan y ya no trabajan conforme al pensamiento de Dios. Esto sucede cuando la mayoría de las personas empieza a dejar los valores y los principios que Dios nos ha dado y deja de practicarlos y se aparta y no busca más el conocimiento que Dios nos instruyó para poder seguir adelante. Como en el libro de Oseas nos enseña que por falta de conocimiento empieza a perecer el pueblo de Dios. Es lo mismo que sucede en nuestro tiempo, en nuestro país, porque hoy en día podemos ver que existe demasiada pobreza, podemos ver que existe demasiados robos, demasiados problemas que están ocurriendo en nuestro país por causa de la desobediencia y de no buscar al Señor conforme a los valores y los principios que se deberían seguir. Este es un problema que está en toda Bolivia y, por ejemplo, mi persona se encuentra aquí en el departamento de Potosí. En el departamento de Potosí podemos ver que la situación social y económica prácticamente están por problemas muy grandes. No existe mucha economía en el departamento de Potosí, no existe mucho trabajo. El único sustento de trabajo que la mayoría de la gente potosina tiene es la minería, los recursos mineros, pero tampoco les favorece tanto porque no existe una buena administración, no existe un buen sustento, algo que les pueda justificar la parte de su trabajo y no existe una buena economía, un buen circular en el departamento de Potosí. ¿Esto por qué ocurre? Muchas veces ocurre por una mala gestión, ocurre por una mala organización y esto es a causa de no seguir los principios que Dios nos enseña. La gente hoy en día vive conforme a sus pensamientos y no a los pensamientos de Dios. Y eso es algo que está afectando grandemente la economía y el bienestar social aquí en el departamento de Potosí, que es uno de los departamentos de nuestra amada Bolivia. Como dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, nos enseña que por falta de conocimiento pereció el pueblo de Dios. ¿Y esto a qué sucedió todo esto? Nos muestra que el pueblo fue destruido porque no quería tener conocimiento y también fueron olvidando las leyes que Dios mismo les había instruido para que puedan ser un pueblo fortalecido. En este tiempo podemos ver que la mayoría de las personas ha empezado a trabajar conforme a su ideología y por medio de estas ideologías han empezado a nacer la mentira y tantas cosas malas que han empezado a hundir nuestro país. La importancia de tener el conocimiento de Dios es algo muy esencial porque cuando trabajamos conforme al conocimiento de Dios, vamos conforme al principio de sus mandamientos de Dios para poder trabajar, porque la palabra de Dios nos enseña que todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a trabajar, prosperará tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero cuando una persona deja de buscar la presencia de Dios, deja de buscar el conocimiento de Dios, empieza a entrar en desobediencia y se olvida de los mandamientos, se olvidan de los principios, de las verdades que Dios ha instruido para que el ser humano sea próspero, sea bendecido. Este problema de no buscar a Dios y de perder el conocimiento de Dios ha hecho de que en nuestro país, en nuestro departamento de Potosí, entre en pobreza. Por eso hay mucha pobreza, porque la gente no sabe cómo trabajar, no sabe cómo justificar, no sabe, inclusive nos hemos olvidado inclusive de diezmar. Las personas no han aprendido a diezmar, no han aprendido a darle a Dios, no han aprendido a administrar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque han dejado de buscar las cosas de Dios y solamente se han basado en lo que ellos creen mejor. Y esto es algo que está afectando
grandemente a nuestro departamento y a nuestra amada Bolivia. Pero ¿qué debemos hacer conforme a todo lo que esto está pasando? Como cristianos, nosotros no solamente debemos ver cómo está la situación, está muy difícil, es cierto, no hay buena economía, no se puede vender, está existiendo escasez de trabajo, está existiendo muchos problemas, muchos robos, la mentira ha crecido grandemente, pero como cristianos nosotros no debemos estar con los brazos cruzados, debemos tratar de cambiar todo esto. Si la gente está viviendo así es porque no conocen las cosas del Señor. Pero nosotros que ya tenemos un entendimiento dado por Dios, tenemos que hacer algo para poder cambiar esta situación en nuestra amada Bolivia, en nuestro departamento. Como dice en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que Dios nos quiere decir por medio de este pasaje es que nosotros tenemos que tener más misericordia. Tenemos que aprender a aplicar nuestra perspectiva misma de nosotros, de no dejarlo así, sino levantarlo. Si alguien está haciendo algo malo, si estamos mirando que la situación está yendo mal, debemos nosotros poner un alto, no con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos con nuestro mismo prójimo. A veces, ¿por qué nuestro país no se levanta? Porque la envidia también hace, nosotros solo vemos y no lo hacemos, no ayudamos. Si nosotros tenemos la misericordia, que es uno de los principios fundamentales de Dios, podemos ayudar a los demás. Y ellos mismos pueden ayudar a otros y podemos crear un cambio radical en nuestro país y en nuestro departamento. Tener compasión hacia los demás y poder hacer algo para poderlos ayudar es algo a lo que hemos sido llamados. El conocimiento de Dios es muy importante en nuestras vidas porque Dios nos enseña a hacer lo correcto. Y como tenemos que hacer lo correcto, nos forma nuestro carácter y nos da fortaleza para poder hacer su voluntad y poder ayudar a hacer un cambio radical en nuestro país y en nuestro departamento. La importancia de tener un corazón transformado es algo que nosotros tenemos que sentirlo. Tenemos que tener un corazón de arrepentimiento genuino y un cambio de corazón. No solamente de tratarlo, de buscar a Dios solamente para poder resolver ciertas cosas, sino tenemos que vivirlo. Si nosotros tenemos a Dios, tenemos que demostrarlo, tenemos que enseñar. Nosotros hemos sido llamados para poder enseñar. Tenemos que enseñar a los que no saben. ¿Por qué mucha gente ha perdido este conocimiento de Dios? Porque se ha alejado de Dios, ha dejado de buscar a Dios. Y nuestro llamado de nosotros como líderes, como siervos de Dios, es poderles llamar nuevamente al camino de Dios y mostrarles cómo deberían administrar, cómo se debería trabajar conforme a las enseñanzas de Dios. Y eso es el trabajo que nosotros tenemos que trabajar y reflejar diariamente. Dios valora la misericordia de gran manera. Si nosotros tenemos misericordia a nuestro prójimo, Dios mismo mira cómo nosotros estamos haciendo ese cambio. Queremos que cambie el país, queremos que cambie el departamento. Primeramente tenemos que causar ese cambio nosotros mismos, en nuestras casas, en nuestras familias, y tenemos que ir creciendo. Recordemos que el pueblo de Dios cuando se convirtieron los cristianos, los primeros cristianos, los 12 discípulos, ellos fueron los primeros en convertirse y poder enseñar en diferentes lugares hasta donde hoy en día conocemos y hoy en día somos una comunidad cristiana grande. Y es lo mismo que tenemos que hacer. Nosotros hemos sido llamados a poder enseñar y a poder causar un cambio radical en nuestro departamento. Por eso es muy importante hacer la voluntad de Dios, porque Él nos ha llamado a cambiar la situación, no a empeorar, sino a cambiarlo. También podemos ver en el libro de Oseas capítulo 10 versículo 12 una enseñanza muy importante que
Dios nos da para que nosotros como cristianos podamos hacer un cambio radical y poder quitar todas las cosas malas que están en nuestro país que nos perjudican. Dios nos enseña que como cristianos debemos aprender a sembrar la justicia. Como dice en el versículo 12 del capítulo 10, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia y haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Qué impactante este versículo del capítulo 10 del libro de Oseas. Nos está dando pasos esenciales el Señor para que nosotros podamos hacer un cambio radical en nuestro departamento, en nuestra amada Bolivia. Nos enseña a sembrar en justicia. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos implica actuar con rectitud de justicia en nuestras acciones y tratos con los demás. Dios nos llama a vivir de acuerdo con los principios morales y éticos, tratando a los demás con equidad y justicia. Dios nos enseña que nosotros tenemos que trabajar con ellos y enseñarles lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Dios nos enseña a cosechar la misericordia. La misericordia y la compasión deben ir de la mano porque son características definitivas de nuestras vidas. Al igual que cosechar lo que hacemos sembramos misericordia y también se va a cosechar la misericordia misma. Es decir, mientras nosotros hacemos la misericordia con los demás y nosotros mismos apoyamos a los que más necesitan en nuestro departamento, en nuestro país, vamos a ir cosechando misericordia. Si nosotros ayudamos a uno, esa persona misma que hemos ayudado, él tiene que aprender a ayudar a otro. Y ese otro tiene que ayudar a otro. Y así mismo todos nos vamos a ayudar. Y la misericordia de Dios mismo va a ir creciendo. Muchas veces, ¿por qué vienen los problemas en nuestro país? Es porque cada uno de nosotros hemos empezado a trabajar individualmente. Solamente yo, mientras yo me preocupe por mí mismo, todo va a ir bien. Los demás, ¿qué me importa? Ese es el pensamiento mundano que se tiene, ¿no? Nosotros no tenemos que decir solamente yo, sino tenemos que apoyar a los demás. Tú también puedes. Podemos todos juntos. Y si nosotros trabajamos en la unidad, trabajamos en la misericordia del Señor, vamos a ver que vamos a hacer un cambio radical en nuestro país y en nuestro departamento. Por ejemplo, aquí en Potosí es algo que sí o sí se necesita. La gente está viviendo la situación de la pobreza porque justamente solamente ellos trabajan para sí mismos, pero la gente no quiere invertir, no quiere ayudar, no quiere crear nuevas fuentes de trabajo porque tiene miedo, no sabe cómo hacerlo, pero para eso, como profesionales, como líderes, como pastores, hemos sido llamados a poder enseñar y a demostrar. Dios nos enseña a preparar el terreno, que es uno de los puntos muy importantes. ¿Cuál es nuestro terreno? Es el lugar donde vivimos, el departamento donde yo vivo es el departamento de Potosí, la ciudad de Potosí. Dios me ha dado este lugar para que se pueda preparar. Como la palabra dice clarito, ¿no? El terreno que es el barbecho, como decía en el capítulo 10, versículo 12, nos refiere a preparar la tierra antes de sembrarlo, ¿no? Tenemos que estar preparando para ver los resultados. En un contexto espiritual esto significa poder examinar los corazones mismos de las personas, el arrepentimiento genuino de cualquier persona que ha perdido el camino de Dios y poderlo corregir para que ellos puedan estar preparados para recibir las bendiciones de Dios. Cuando las personas han sido apartadas del Señor, nosotros tenemos el llamado de poderlos llamar a ellos para que ellos puedan recibir las cosas del Señor. Y a manera que vamos a aprender a trabajar en esta tierra, en este departamento, nuestra amada Bolivia, basándonos en los principios y las enseñanzas que Dios mismo nos ha dado, estamos preparando el terreno para poder cosechar una bendición y esta situación que la cual estamos viviendo pueda cambiar de una manera radical. Y eso es lo que se quiere.
Lo que nosotros tenemos que anhelar es el cambio radical en nuestra amada Bolivia, en nuestros departamentos, en la ciudad de Potosí y en cada uno de los departamentos de Bolivia. Eso es lo que se tiene que anhelar. Y principalmente esto se lo logra primeramente obedeciendo a Dios y entrando en comunión con Él. Si nosotros buscamos a Dios y obedecemos y entramos en obediencia al Señor y nos arrepentimos delante de Él, vamos a darnos de cuenta que vamos a empezar a preparar el terreno para poder recibir las bendiciones de Dios y causar un cambio radical en nuestra amada Bolivia. Tenemos que buscar a Dios en este tiempo. En este tiempo, la gente misma lo ha visto de una manera religiosa solamente al Señor. Que Dios solamente es religión, que Dios solamente está escrito en la Biblia y ya no. Las personas tienen que entender que Dios está vivo y Dios quiere ayudar a nuestra nación, a nuestra ciudad. El Señor nos ha llamado a que podamos levantarnos. El Señor nos ha buscado a cada uno de nosotros, no para vivir en pobreza ni en destrucción, sino nos ha llamado a poder vivir y juzgar en esta tierra, a poder ser bendecidos, porque con Dios existe una bendición grande. Pero las personas y nosotros mismos tenemos que empezar a buscar a Dios. El buscar a Dios implica postrarnos delante de Dios y pedir al Señor que abra el entendimiento de cada uno de nosotros. En nuestras oraciones actualmente tenemos que orar, pastores, líderes, que Dios abra el entendimiento de cada uno de los bolivianos. La gente boliviana está viviendo en una mente muy cerrada, una mente muy tachada, y eso es algo que tiene que cambiar. Tenemos que orar pidiéndole al Señor: Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para vivir en tu rectitud, para poder hacer un cambio radical en mi Bolivia. Ese tipo de oración es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios para que se pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo se va a quitar la pobreza? ¿Cuándo se va a quitar los robos? ¿Cuándo se va a quitar la falta de trabajo, los desempleos y tantas cosas malas? Cuando dejemos de practicar las cosas malas y empecemos a buscar a Dios y empecemos a orar por nuestro prójimo. Este tiempo la gente necesita conocer a Dios. Pero ¿cómo va a conocer a Dios? Cuando nosotros mismos demos el ejemplo de cómo Dios cambia, de cómo Dios restaura, de cómo Dios puede hacer algo grande. Si nosotros enseñamos, discipulamos, mostramos a las personas y nos esforzamos nosotros mismos, los demás nos van a seguir. Como en la palabra de Dios mismo nos muestra que cuando el pueblo de Dios mismo, cuando se destruyó el templo de Dios, nadie quería hacerlo, pero empezaron dos. Y cuando ellos empezaron a construir, los demás les siguieron. Nosotros hemos sido llamados a dar el ejemplo. Si nosotros somos ejemplo como cristianos para nuestra sociedad, para nuestra Bolivia, para nuestro departamento, vamos a darnos de cuenta de que vamos a causar un cambio radical en nuestra situación, en nuestra amada Bolivia. Por eso, querido hermano, yo te animo a que tú puedas hacer algo para poder cambiar tu país. Podemos empezar instruyendo en los GDAs, enseñando en nuestras iglesias, en nuestros trabajos mismos, haciendo lo correcto, demostrando que se puede hacer lo mejor, influyendo a las demás personas a seguir la obediencia, a ser obedientes, a siempre respetar, aplicar todos estos valores y los principios, aplicar siempre la verdad. Cuando nosotros enseñamos a nuestra misma familia, en nuestro trabajo, a nuestros compañeros, podemos ver que ellos mismos también van a seguir. Y si ellos siguen, sus familias siguen, poco a poco esta situación que vivimos va a ir cambiando radicalmente. Muchas bendiciones. Esto ha sido de parte de mi persona poder hablar de cómo podemos hacer un cambio radical en nuestra situación social. Y es cierto, con Dios todo lo podemos. Así es que, querido amigo, yo te animo a que no solamente mires cómo está la situación mala, sino piensa cómo se puede solucionar con Dios, y con Dios todo lo podemos. Muchas bendiciones, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes.